Estamos en comunicación con Juan Martín Tassi, que es el director, la cabeza del Departamento de Scouting de la Asociación del Fútbol Argentino en Europa. Bienvenido, Juan Martín. Aquí estamos con todo el equipo de TNT Fútbol. Soy Arturo Bulián, con Nacho Fusco, Fabi Godoy, Male Solari, con Mati Bustos Milla y uno de los grandes especialistas de selección argentina en este país, que es Maxi Grillo. ¿Cómo te va? Bienvenido a TNT Fútbol. ¿Cómo estás? ¿Qué hora es? Estás en Madrid, ¿no? Ya, nochecita ya. Sí, buenas tardes para ustedes y buenas noches de este lado. Sí, acá son las 9:15 de la noche en Madrid. Bueno, bienvenido. Hace rato que te estábamos siguiendo. Bueno, y cuando se da a conocer el listado de lo que será el recibimiento de los campeones del mundo, bueno, empezaron a sonar nuevamente esos nombres como figura, la de Alejandro Garnacho. Digo, ya nos has explicado cómo es tu trabajo, ya muchos te conocen, los que no te registraban, porque este departamento de Scouting, corregime, ya lleva prácticamente 2 años de aquella publicación en abril de 2021. ¿Cuánto ha avanzado el departamento? Digo, sos una especie de detective, de psicólogo, has publicado un libro con respecto a psicología vinculada al deporte de alta competencia, sos preparador físico, pero en esto del scouting, de la búsqueda, ¿cuánto hay de contención, de detective, de descubrir talentos, de conectarse con la familia y de transmitirle el sentido de pertenencia de la selección argentina? Bueno, sí, quizás a partir de abril del 2021 se hizo un poco más visible el trabajo que en realidad ya veníamos haciendo desde aproximadamente la mitad del 2020, en plena pandemia, con la búsqueda y la detección de los chicos que tuvieran dentro de sus características lo que es más conocido, que sean hijos de argentinos y que estuvieran jugando en el fútbol europeo y sobre todo obviamente más apuntado a lo que es la cantera por acá y lo que son las divisiones inferiores en Argentina. Digamos que esa fue la primera parte y que después sí, obviamente, detrás de todo eso y una vez que nosotros teníamos el registro de esos chicos, más los que ya de antemano veníamos recibiendo información a partir de los diferentes integrantes del staff de selecciones argentinas, ahí nosotros es donde empezamos a profundizar mucho más en cada uno de esos casos y obviamente interiorizarnos sobre su situación personal, sobre su situación deportiva, ver un poco dónde era que nosotros podíamos hacer ese mapa de registro en diferentes lugares de Europa, por regiones y demás, y a partir de ahí es donde nosotros empezamos a trazar diferentes objetivos, que hoy la verdad estamos muy contentos por el hecho de que algunos de los chicos después de comenzar ese trabajo estén teniendo esa oportunidad y detrás de ellos seguramente habrá otros que tengan su oportunidad, al igual que los chicos que juegan en Argentina. Esa es un poco la idea de que los que están viviendo y jugando en Europa también tengan esa posibilidad de ser seguidos y que obviamente los integrantes de los diferentes cuerpos técnicos de la selección puedan saber de ellos. ¿Cuál es el número total del relevamiento que se hace de los futbolistas? Intuyo que, estás en Madrid, que es un lugar neurálgico, estratégico. España, Italia, ¿no? Los lugares de mayor convocatoria, y de esa camada 2001-2011, ¿no? Donde, se fueron muchos argentinos al exterior, pero ¿cuál es el número total del relevamiento y cuántos son seleccionables, ¿no? Porque uno tiene un corte de perfil, me imagino. Sí, ahí hay un trabajo en un primer momento que tiene que ver con registrarlos a todos. Ese número hoy en día está por arriba de los 450 chicos en Europa, y después obviamente los que están, dentro de un parámetro de rendimiento de lo que puede llegar a ser una selección argentina, estamos hablando de alrededor de 80 a 90 chicos, más o menos, hoy en día, pero obviamente que ese número va cambiando. Es muy grande, el abanico de posibilidades que van apareciendo por diferentes circunstancias, por familias que emigran o por chicos que
que quizás salen en edades tempranas de sus clubes, bueno, diferentes circunstancias. También el caso de algunos exfutbolistas que por el hecho de haber hecho su carrera en Europa y después asentarse acá, también sus hijos empiezan a tener ese recorrido. Bueno, hay diferentes circunstancias que obviamente hacen que esto sea muy dinámico y vaya cambiando día a día y obviamente vayan apareciendo muchos chicos en este caso. Entiendo que Brasil, después del episodio de Diego Costa, que él elige jugar para la selección española, y a través del trabajo de Branco, aquel conocido defensor, empieza a gestionar de alguna manera esto del scouting. Pero me han dicho que es un caso muy particular y de muy buen trabajo esta idea de Bernardo Romeo, con vos a la cabeza. Sí. ¿Qué tiene de especial tu trabajo y además el hecho de la raigambre argentina? Campeones del mundo, la palabra Messi, ¿cuánto ayuda esto también? Para la elección de los futbolistas, ¿no? De la selección argentina, eso me refiero. Sí, sí. Bueno, Bernardo, obviamente como encargado de llevar adelante el departamento y al recibir esto que les comentaba anteriormente, mucha información de diferentes casos de chicos que estaban jugando y compitiendo acá, hizo que se buscara, digamos, una herramienta diferente en el hecho de no solamente evitar algunos casos que quizás por su repercusión sean más conocidos y se pueden detectar mucho más rápido, pero el hecho de establecerlos acá, bueno, en mi caso en particular, de vivir y de estar en el día a día, eso hace que obviamente uno tenga una cercanía diferente, que eso también creo que ha marcado un poco la importancia de todo el trabajo que todos venimos haciendo en este sentido, porque el hecho de estar cerca de la familia, en mi caso de manera presencial, pero eso también que sirva de conexión con el resto de los integrantes de los staff, la verdad que resulta, digamos, como una de las cuestiones más importantes. Ese contacto diario, ese contacto humano, el interiorizarse de la situación no solamente futbolística, sino personal. Y bueno, y creo que esa es una de las características más importantes, el hecho de estar en el lugar y no solamente aparecer en un determinado momento por una exposición mediática o porque hay un chico que destaque en una circunstancia especial por el hecho de que por su edad haya debutado o esté cerca de debutar, o bueno, en el caso de algún jugador que destaque por haber convertido una determinada cantidad de goles en un partido. Bueno, no esperar esa situación y sí estar cerca para poder estar mucho más al tanto de diferentes situaciones que ahí obviamente no se conocen, pero cuando estás cerca eso sí te ayuda muchísimo para poder llevar adelante. Juan, soy Nacho, un placer, un gusto. Bueno, felicitaciones por la Copa del Mundo también, ¿no? En definitiva, más allá de que no estás adentro del campo, formas parte del gran equipo. Del gran equipo de la selección argentina. ¿Nos podés contar cómo fue el caso del lateral izquierdo que, entiendo, nació en España, el papá es argentino y está jugando para la Sub-20 de Japón, de Nico Takahashi? Si habían tenido contactos, por qué se decidió jugar para la selección japonesa, que sería como el otro lado de la historia de los Soulé, los Garnacho. Sí, bueno, en el caso de él, nosotros tuvimos contacto al poco tiempo de haber arribado acá, a España, y bueno, nada, fue y es todavía uno de los chicos que está dentro de ese seguimiento que nosotros hacemos. Bueno, esta persona que es el padre, que es argentino, conoció a lo que es la mamá de Nico, que es japonesa, y bueno, y nació Nico acá en España. Es una particularidad que tiene este caso, claro. Obviamente. Juega en el Barcelona, ¿no? Sí, juega en el Barcelona. Bien. Y bueno, nada, y es uno más dentro de ese seguimiento, y bueno, ha tenido la chance de que Japón, en su caso, lo haya querido seleccionar, y obviamente en etapas de formación eso también es posible, y bueno, también es importante para todos, porque eso significa una experiencia que a los chicos los enriquece muchísimo, los hace crecer mucho, y bueno, y para nosotros también es una posibilidad, en algún caso que los entrenadores lo consideren necesario, de poder llamarlo. Bueno, eso obviamente pasa más por una decisión a la hora de conformar una convocatoria o de armar un equipo para
un determinado periodo o una competición. Juan, bienvenido primero. Y quería consultarte cuál es esa primera reacción, porque yo me imagino gente viviendo en el exterior, familias, padres argentinos. Los argentinos somos muy argentinos también y tratamos de llevarlo a todos lados que van, pero me imagino cuando llamás de la selección argentina, ¿cuál es la primera reacción de esos chicos, de su familia? Porque vos tenés que ir gestionando todo ese vínculo. Bueno, realmente para ellos es, digamos, una respuesta inmediata muy linda, muy grato momento, por el hecho de que, bueno, obviamente hay una persona que está cumpliendo una labor, en este caso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, que se acerca, que habla con ellos. Esa es una manera también de conectar un poco con esa historia que tienen las diferentes familias, de sentirse de alguna manera cerca o conectado con el país. Entonces la verdad que es bastante movilizante, bajo diferentes contextos y situaciones. El hecho de estar afuera también hace que haya otras cuestiones, obviamente, que aparezcan cuando pasan este tipo de situaciones, y obviamente sabiendo lo que representa la selección argentina o el fútbol para nosotros. Juan, más allá de una pregunta, es una pequeña reflexión para escuchar la tuya, que es la que más vale, ¿no? El valor agregado que tiene tu trabajo y el departamento de scouting es que lo hacemos en un país de abundancia de futbolistas, porque no es lo mismo rastrear, como le pasa, por ejemplo, a Chile, algún abuelo, alguna rama que está por allí perdida en el árbol genealógico para ver si pueden ir a jugar a aquella selección, que la selección argentina, que tiene muchas posibilidades dentro del país, y aquellos que salen del país por alguna contratación o lo que sea. Entonces el valor agregado está en darle quizás aquel cabo suelto que podría pasar por esto que acabas de contar vos en el comienzo de la nota, pero dentro de una estructura donde hay muchas variantes. Eso me parece muy interesante del trabajo, es decir, no nos acodamos en la abundancia y en que, bueno, levantamos una baldosa y sale un jugador, como se decía antes, sino que al talento también hay que rastrearlo, y de última también hay que darle más de esas opciones. Alguna que está perdida puede ser, como ocurrió en aquel momento, en otra época y con otra metodología, con Messi y toda la historia que ya sabemos, ¿no? Sí, bueno, para nosotros tiene diferentes objetivos. Obviamente que es una posibilidad más de poder contar con futbolistas que estén obviamente a la altura por su rendimiento, de ser parte de algunos de los seleccionados juveniles, bueno, en este caso algunos chicos que se han convocado a la mayor, principalmente desde ese lugar. Después obviamente tiene que ver con el hecho de que aquellas familias que quizás hayan emigrado, como lo decía antes, también realmente sientan esa posibilidad de ser observados y que realmente sientan esa posibilidad en algún caso de que alguno de los entrenadores nos pueda llamar, y bueno, obviamente que eso también para ellos es una motivación muy grande, los ayuda mucho en su recorrido, y en muchos casos es un empujón muy grande para ellos. Después obviamente en esas circunstancias cuantas más posibilidades de elegir uno tenga, mejor. Entonces, bueno, obviamente que ahí, o a veces es un problema, pero bueno, dicen que en ese caso puede ser un problema lindo. Claro que yo sí. creo que, bueno, un poco va por ese lado, de que sea un lindo problema para todos, por el hecho de tener un abanico de posibilidades para que el fútbol argentino pueda crecer y se pueda desarrollar, incluso para los chicos en Argentina también, que sea, digamos, una motivación en el hecho de estar a la altura como lo están y como sigue siendo el fútbol argentino. Bueno, la verdad que es un ida y vuelta que se hace muy, muy interesante desde ese punto de vista, en lo que es la motivación para los chicos y lo que significa su crecimiento. Juan Martín, dos preguntas cortitas. La primera, todos creemos que sí, más allá de lo que diga el reglamento. Garnacho ya es nuestro, ¿no? No. Bueno, a ver, sí por el momento, pero bueno, tenemos que esperar, pero bueno, nada, realmente nosotros tenemos
una relación muy fluida con la familia, bueno, con él, respecto a no solamente ahora, que es lo que se conoce, sino desde el primer momento en el cual, lo que les decía antes, quizás no era un jugador que mediáticamente era reconocido porque estaba en un proceso de formación en el cual es difícil que aparezcan esos casos, que se hagan públicos. Pero bueno, él está muy contento, la familia está muy contentos también, y bueno, y eso hace que él hoy esté decidido a ser parte de este proceso, de lo que es la selección argentina. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos porque bueno, no es solamente una cuestión de un determinado momento, una circunstancia, sino que es parte de algo que se fue construyendo con el tiempo. Y la otra, quizá tiene que ver más con un análisis más profundo, y seguramente ustedes lo están haciendo. Me llamó muchísimo la atención no la cantidad de futbolistas potencialmente que pueden jugar para la Argentina, sino los que ya están o pueden estar en la órbita de una selección. Y te consulto si empiezan a divisar que los jóvenes, en edades que vos puedas elegir, sub-17, sub-15, sub-13, lo que fuere, no tienen un plus o una ventaja quienes están criados en Europa. Digo, sea de alimentación, sea de formación, sea de metodología de entrenamiento. Digo, si no se empieza a distanciar cómo un chico, un juvenil en la Argentina crece y se desarrolla a cómo lo hace alguien nacido en Europa o que crezca en Europa. No, yo creo que los matices son diferentes. En cada uno de los lugares hace que el chico desarrolle su potencial, su talento, pero con matices diferentes. Nosotros también en el fútbol argentino, en los últimos años hemos crecido muchísimo a nivel de infraestructura, en los clubes o dentro de lo que es el funcionamiento de todas las divisiones inferiores. También en los últimos años hemos crecido mucho, y bueno, eso hizo que se empareje mucho también desde ese punto de vista con lo que es la formación de los chicos quizás por acá en Europa, aunque acá también te encontrás con situaciones en las cuales hay clubes que no están en las mejores condiciones, y es sorpresa en un primer momento cuando uno ve ese tipo de circunstancias. Entonces, no, yo creo que en ese caso son matices diferentes, pero lo más importante es que la experiencia que están teniendo los chicos que se están sumando a la selección se pueden, digamos, acomodar rápidamente, que era obviamente una de las cosas que nosotros necesitábamos también poder ver en funcionamiento, y obviamente cómo iba resultando. Juan, vos sabés que vino Omar Souto, el emblema del predio de la selección argentina, ¿no? El gran Papúa, y nos contó algunos detalles de cuando fue citado en aquella fecha eliminatorias para enfrentar a Venezuela en la Bombonera, Alejandro Garnacho, muy risueños, muy lindos, con su familia esperando, él llevándolo a hacer el trámite. Digo, ¿qué cuestiones nos podés contar del detrás de escena, del seguimiento de un jugador de alta competencia como Garnacho, bueno, que ya tiene presente en la selección argentina más allá de esta lesión? Bueno, sí, la anécdota obviamente quedará para la historia, por lo que ha contado Omar. Y bueno, nada, el detrás, un poco lo que les decía al principio, por ese primer registro de chicos que tengan esas condiciones de ser hijos de argentino, y después obviamente hay un contacto directo con los clubes para poder recibir material, información de cada uno de esos casos, que a nosotros obviamente nos permite tener un archivo de imágenes en el cual cada uno de los integrantes de los distintos staff de selecciones lo puede ver y analizar. Entonces, bueno, de alguna manera el trabajo que se va construyendo se va también siguiendo semana a semana con la participación de los chicos en las diferentes competiciones que a ellos les toca tener en sus clubes. Y obviamente en esa progresión o en ese crecimiento se van analizando un montón de variables que tienen que ver quizás con el caso de algunos chicos que están jugando en niveles mayores de lo que su edad realmente, digamos, marca que debería estar jugando. Bueno, ahí empiezan a marcarse obviamente diferentes parámetros, obviamente los clubes en los cuales los chicos compiten, y bueno,
y son parte. Bueno, hay diferentes cuestiones que obviamente hacen que nosotros podamos, digamos, tener un análisis mucho más profundo en ese seguimiento y que después con el tiempo, obviamente, a nosotros nos van dando certezas de las características de los chicos, de la proyección de los chicos y bueno, y si realmente tienen nivel como para poder ser visto y estar dentro de alguno de esos llamados. ¿Y por qué eligió Argentina sobre España? ¿Qué te pudiste enterar vos? ¿Y por qué pensás, si no, que se dio de esta manera? A ver, yo creo que en general forma parte de todo el trabajo que venimos haciendo, como selección, como staff, desde la coordinación, bueno, desde la dirigencia, que cada uno desde su lugar y creo que esa continuidad en el trabajo y ese interés, digamos, permanente por saber de la situación de cada uno de ellos, me parece que ha marcado un poco esa cercanía que realmente muchas veces a la hora de tomar una decisión uno hace que se sienta más seguro, porque realmente tiene que ver justamente con eso, con algo que se construye en el tiempo, con algo que no es de un día para el otro, que tiene continuidad. Bueno, me parece que todo ese acompañamiento, en este caso, o quizás en general, para otros casos también de los chicos, es una de las cosas más importantes y que, bueno, que en este caso creo que también él haya tomado esta decisión. Juan, mirá, justo aprovecho, soy Maxi Grillo, aprovecho justo este momento que estabas hablando de Garnacho y el acompañamiento y que también lo haces o lo hacen con otros. ¿En qué tenés que trabajar en la inclusión o para que se logre la inclusión? Porque me imagino que hay muchos futbolistas que nacieron, por ejemplo, no sé, en Inglaterra y por ahí las costumbres son distintas o no puedan, no sé, hasta escribir normal en castellano, un montón de cuestiones que después para incorporarlos acá, en Argentina y demás, debe costar un poco. Bueno, quizás sea la novedad para todos, para los chicos que viven y que juegan en Argentina, de que venga un chico que vive y que juega al fútbol en otro país, para los chicos que viajan desde acá, encontrarse con el mate desde que se levantan hasta que se van a dormir y que empiezan a tomar más mate de lo que tomaron en toda su vida en 5 días o en una semana. El trap. Bueno, claro, empiezan a ser, digamos, como experiencias novedosas para todos. Y eso creo que a la hora de que los chicos se puedan relacionar, incluir, es atractivo. No dejan de ser chicos y bueno, y en esa esencia es donde ellos, en cada uno de sus ritmos, de su vida y sus matices, hace que sea interesante como para poder intercambiar y meterse rápidamente con el grupo. Y la otra es lo que puedas contar, por supuesto. Primer día que tenías que hacer el scouting, ¿por dónde arrancaste? ¿Qué hiciste? Porque arrancar de cero con algo así y llegar a más de 400 chicos es espectacular, pero los primeros días me imagino que había que ir disparando para algunos lados, que era complicado. Sí, por una parte, porque obviamente había que seguir ya un camino que había comenzado con anterioridad por el hecho de recibir esta información de los chicos que estaban jugando en Europa y cada uno de los integrantes de staff de selecciones o Bernardo como coordinador recibía información. Entonces, desde ese lugar ya veníamos con un registro de ciertos chicos y después obviamente a nosotros nos sirvió mucho poder hacer, digamos, un mapa en el cual pudiéramos distinguir dónde eran las zonas donde había mayor cantidad de argentinos obviamente arraigados. El hecho obviamente de que sea España y que sea Italia era uno de los factores también que a nosotros nos ayudaba en ese caso para poder dirigirnos específicamente a esos lugares. Bueno, un poco a partir de ahí sí era hacer un trabajo un poco de hormiga, porque obviamente al ser fútbol juvenil no es lo mismo que fútbol profesional, en el cual vos a través de plataformas o hoy con las redes sociales y demás instrumentos que puedas utilizar de fútbol profesional lo podés conseguir
en 10 segundos. Y bueno, en este caso, el hecho de arrancar y hacerlo con juveniles hacía que había que moverse de una manera un poco más directa y sin tantos recursos desde ese punto de vista. Pero bueno, siempre basándonos en esos datos que les marcaba con anterioridad.